Al lío, vamos al lío. Hola, hey, ¿qué pasa, gente? Muy buenas, bienvenidos a Madridismo al Día, bienvenidos este 15 de diciembre de 2021. Creo que voy a empezar a hacer las presentaciones así, diciendo fecha, día en el cual hacemos el directo, no sé, por variar un poco. Bueno, chavales, ir pasando al Salón de Madridismo al Día, todos aquí, va. Que tenemos cosas de las que hablar. Tenemos mucha actualidad del primer equipo de fútbol, mañana tenemos partido de las chicas, tenemos Euroliga, en fin, tenemos muchas cosas. Y naturalmente hablaremos de lo que ha dicho Tebas con respecto a Haaland. Y naturalmente Modric y Marcelo son noticia porque han dado positivo por COVID, lo comentaremos y un montón de cosas. Dani Ceballos vuelve al equipo a trabajar con el grupo. También lo vamos a analizar, si os parece, porque creo que es algo relevante al menos, en cierto modo. Hasta qué punto veremos, pero oye, puede ser una incorporación como una especie de fichaje de invierno, por denominarlo de alguna manera. Así que nada, muchas cositas de las que hablar. Así que ir entrando. Mañana partido de básquet frente al Milan, partido del femenino frente al Kharkiv, desde Valdebebas, y mañana os tengo que ir comentando una cosa a todos los que vayáis entrando. Luego lo voy a recordar. Mañana el directo que vamos a tener es un directo muy especial por dos razones. Una, porque el directo vía YouTube va a ser a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde mañana en directo. Dos, y mucho más importante, va a estar con nosotros aquí Miri de Pioneras Blancas para dar la previa y hablar de actualidad del Real Madrid femenino. Así que, oye, creo que os mola bastante cuando estamos ahí charlando con Miri del Madrid femenino, pues mañana aquí estará en los estudios de Madridismo al Día, ¿vale? ¿Qué pasa, Antonio? Muy buenas. Hola, Deadpool Crack, ¿qué tal? Sí, sé lo de Modric. OK Diario dice que pierden 250 millones respecto a ingresos televisivos. Movistar, porque tienen que repartir el pastel con Dazan. Agüita fresca, hombre. Vamos para allá. Hombre, a ver, a mí me parece algo muy positivo que entre Dazan dentro de lo que es Liga también. Va a entrar en muchas cosas, seguro. Ha entrado en las motos, en los coches, en la Euroliga, en la Copa del Rey, etcétera. Va a entrar en la Liga, ya ha entrado, y con el 50% de lo que es el grueso de las jornadas. Y creo que es una buena noticia. Para los madridistas particularmente creo que también. Bueno, habrá que ver también qué comentaristas y narradores nos ponen en Dazón. Pero yo creo que habrá un partido Madrid en Movistar a la jornada siguiente en Dazón, tal, o sea, es decir, va a haber un poco de variación en ese sentido. Y creo que el telespectador lo va a agradecer. Vamos a ver a nivel de cuota mensual qué pico pega, si lo pega o se mantiene o qué van a hacer. Pero creo que en líneas generales me parece una buena noticia. Luego habrá que verlo todo. Movistar tiene que pagar antes de fin de año 144 millones a los acreedores y los chinos están para entrar. O sea que Movistar está que va a tener que pagar pasta. Bueno. Yo a Movistar lo valoro como lo valoro, ¿eh? O sea, hace cosas bien, mal, regular. Ya hay cosas que no estoy de acuerdo a nivel de capital humano, pero oye. Por cierto, es que hoy hay muchas cosas, la verdad. O sea, hoy no va a caber todo lo que teníamos pensado, ni de coña. Se nos quedan las horas cortas. Pero tenemos un vídeo de preguntas y respuestas, ¿vale? De cara al siguiente, de la semana próxima, podéis preguntarme cositas. Dentro del cajón de comentarios del vídeo que os pondremos de preguntas y respuestas, ahí me dejáis vuestras preguntas, ¿vale? Que es una sección nueva, que a la gente le está gustando bastante. Y sobre todo estáis participando la gente más, digamos, más emblemática de lo que es el canal, ¿no? Los que lleváis más tiempo. Hace 2-3 minutos lo leí en YouTube. Ah, vale, lo de Movistar, muy bien. ¿Qué me cuentas sobre Mariano Díaz? Dice Deadpool Crack. Pues ahora hablamos sobre Mariano. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Ayer no estuve en el directo, te dejé por el Estrella Roja Barça. Ahora me regañarás, ¿me echaste en falta? Pues sí, hombre, yo siempre te echo en falta, porque eres un asiduo de los directos, pero hombre, bronca no. Ya sabes que no, ¿eh? No voy a pasar revista ni nada de eso. Sobre Mariano, Deadpool, ¿qué te voy a contar sobre Mariano? Parece un jugador que más pronto que tarde debe salir del Real Madrid, que no tiene categoría Real Madrid y que debe salir.
pero también el club tiene que saber manejar eso. Y no descarto, de hecho, en invierno que se le busque una operación, quedándole un año de contrato, porque termina en 2023, y en 2022 ya le quedaría un año, a ver si ahí podemos hacer algo con la situación. ¿Qué pasa, Cristian? ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido. Cristian, no sé si lo has oído, pero creo que para ti, a ti, que eres una persona que sigues mucha actualidad del femenino, decirte que mañana a las 4 daremos la previa del partido Real Madrid-Kharkiv con Miri de Pioneras Blancas, que estará aquí, en directo, con nosotros, presente, en cuerpo y en alma, aquí, charlando sobre el partido y toda la actualidad del Real Madrid femenino. Todo lo que le queráis preguntar, pues se lo podéis preguntar a mí y a ella. Así que espero, Cristian, que te satisfaga en ese sentido. En el 2018 cobraron 980 millones y este año 940. Estos son los acuerdos de Tebas. Bueno, Tebas y sus acuerdos y esas cositas. Hay un nuevo vídeo de Q y A. ¿Qué es eso? No entiendo. Ah, sí, joder, vale. Joder, macho. Joder, qué crack. Pues me has dejado loco, ¿eh? Me has dejado loco. Me has ido a pillar. Siempre te gusta dejarme mal. Y ahí lo has hecho bien, Alex. Eres un grande. Sí, y lo tendréis durante el día de hoy, ¿vale? Así que nada, para aquellos que me queráis preguntar algo, Alex, sale tu pregunta, ¿vale? Entonces, de cara al siguiente, pues ponéis las preguntitas en el cajón de comentarios y en el 4, que será el siguiente, saldrá vuestra pregunta. Quique, ¿almorzaste? Sí. ¿Sacamos suéteres de Navidad? ¿Qué son suéteres? ¿Ana? ¿Suéteres? Ah, suéteres, vale, suéteres. No. Suéteres. Como cazadoras. ¿Merchandising dices o qué? ¿Merchandising de... Sí, tipo jersey, no. A ver, Madridismo al día, hasta que no tenga 10.000 suscriptores, no va a tener nada de merchandising, Cristian. Todavía este canal es muy pequeño. A la gente no le termina de molar. ¡Ja, ja! Es broma, que sé que os mola, coño. Ana Paula, siempre salvando las castañas. Saludos, Ana, que te he oído. Exacto. Yo sin ella no sería persona. No sería nada. No sería nada en absoluto. Como alguna vez me has regañado por dejaros por otra cosa, supongo que sería broma entonces. Exacto, Alex. Chupas de cuero, unas chupas de cuero con el logo de Madridismo al día detrás, a que molarían, ¿eh? Eso se vendería más que lo de Pedrerol, tío, que están ahí con el merchandising ahora a tope. Pero bueno, la verdad es que mañana va a ser un día molón, porque vamos a tener pospartido de baloncesto, pospartido del femenino, Miri va a estar en directo, de Pioneras Blancas. La verdad es que mañana espero que sea un buen día. Revisa, sacaron vídeos con suéteres de Navidad masculino y femenino, los lanzan mañana. Ah, ¿te refieres al Real Madrid? Ah, bueno, lo que haga el Real Madrid está fenomenal. Qué bueno. El mío también es pequeño. Sí, me encanta dejarte en evidencia. Lo sé, Alex, lo sé. Aquí, lo sé, si yo... Os tengo a todos calados, ¿eh? O sea, os tengo a todos absolutamente calados, chavales. ¿Eh? Ya nos vamos conociendo. Estoy aquí atenta a todo, pero no contesto a tiempo porque estoy también trabajando en el vídeo de preguntas y respuestas, sí, que va a salir luego calentito recién salido del horno. Así que guay. Bueno, vais a poder preguntar lo que queráis, a ver, al margen del tema del partido y tal, frente al Kharkiv, que es lo que es, al final es un partido donde el Real Madrid no se juega nada, pues yo qué sé. Podéis preguntarle cosas. Hola, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal vas, tío? ¿Cómo va la cosa? Cuando termine el directo me pondré un Kentucky Yale. Ah, bien. Kentucky Yale de fútbol femenino, ¿no? Sí, veremos qué tal el precio de los suéteres, porque sacaron unos bolsos que salen 5 riñones. Ana Paula, mola mucho el vídeo del clásico en el Di Stéfano. Gracias. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Obrigada. Ahí está, ya contesta a veces más tarde, pero porque está currando, no por otra cosa. Pues el vídeo estuvo bastante currado, la verdad. No tuvo mucha repercusión en cuanto a visualizaciones, pero creo que es material de calidad, de mucha calidad y se lo ha trabajado muy bien. O sea que espero que de cara a futuros, a ver, también haremos uno con imágenes del Kharkiv, quizás, pero bueno, también estaría guay que tuvieran apoyo popular los vídeos, tío. Al final, pues oye, sería lo suyo. Pero claro, tampoco podemos hacer milagros. La verdad es que hoy,
tengo que comentaros que me he puesto con Ana Paula de bastante mala leche, porque hemos visto por ahí un canal, fijaos que yo siempre hablo de canales buenos, de actualidad Real Madrid, de canales súper top a nivel de talento, de calidad en muchísimos aspectos, pero hoy nos hemos encontrado con un canal que la verdad, sinceramente, es tremendo, ¿no? La cantidad de clickbait que hacen, tío. O sea, en un nivel descomunal, con tema de fichajes que no se van a hacer, que se sabe que no se van a hacer, pero no que los comenta como una opción o como, oye, me gustaría que jugaran en el Real Madrid o tal, no, sino como directamente que los da por fichados. Y luego dice lo contrario, ¿no? La verdad es que me ha cabreado bastante. ¿Te encantaba Keylor Navas en el Real Madrid? Pues sí, mucho. Keylor Navas era un porterazo. ¿El canal del Predicador? Pues no lo conozco. El canal del Predicador no lo conozco. Hay un canal que se llama así. A ver. Coño, me encanta el nombre, ¿no? Canal del Predicador. Pues no me sale ningún canal como Canal del Predicador. Si me especificas a lo mejor... Hola, Pomois, ¿qué significa, Ana? Hola, Pomois, ¿qué significa, Ana? Te pregunta Fernando Lainez. Sí, yo no puedo con la curiosidad, la verdad. Pero bueno, que me he quedado patidifuso viendo los vídeos esos, macho. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo. ¿Qué hay de cierto que Modric y Marcelo han sido aislados por dar positivo en COVID? Pues sí, esa es una de las noticias del día, chicos. Han dado positivo los dos. De hecho, en nuestra web, madridismoaldia.com, os lo comentamos esta mañana. Mañana al mediodía, ¿no? Más o menos, cuando se ha confirmado. Todos los demás han dado negativo y no van a volver a jugar en lo que queda de 2021. No van a volver a jugar. Entonces, a ver, en el caso de Luka y en el caso de Marcelo, pero en el caso de Luka particularmente, todo si está bien y no tiene ningún problema como tal, pues oye, el descanso le va a venir bien, siempre y cuando pues el COVID no le afecte mucho, simplemente lo pase. Buenas tardes, Jonathan, ¿qué tal? Miembro de oro de Madridismo al Día. Grande, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? No, le decimos así entre madridistas, porque hace vídeos largos diciendo nada. Dice que no trabaja para el club ni tiene amigos, por eso le decimos el canal del Predicador. ¿Pero cómo se llama ese canal, Cristian? Porque lo has descrito, pero no... ¿Cómo se llama? Brahim era un jugadorazo. Era y es muy buen jugador. Pero tiempo habrá para que Brahim pueda tener quizás sitio en el Real Madrid, ¿no? A mí me parece un jugador que de cara a la próxima temporada me podría entrar. A mí me gustaría verlo de cara a la próxima temporada. Futbolista de mucho talento. Mucho talento. Creo que, de hecho, lo poco que jugaba con Zidane, por ejemplo, siempre lo hacía bien. Salía 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 20 minutos. Y el tío te ofrecía muy buenas prestaciones. Mucho talento. Mucho talento. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo vas, hombre? ¿Qué tal vas? ¿Qué tal vas? Y con respecto a los directos con Miri, la verdad es que se hacen muy amenos, ¿eh? Es divertido. Creo que es un contenido diferente dentro del canal y que al final lo agradecéis, ¿no? Ese tipo de colaboraciones. Está enojado con Carleto. ¿Quién está enojado con Carleto? Yo no. ¿Por qué iba a estar enojado con Carleto? De momento pocos motivos tengo. ¿Cómo ves el siguiente juego de liga con la baja de Modric? ¿Y qué jugador colocarías en esa posición? Bueno, Joan, particularmente, Joan, te digo que todo va a estar entre Camavinga y Valverde, pero yo pienso que va a jugar Valverde. ¿Y por qué? Porque creo que Ancelotti es muy de Valverde y Valverde no ha tenido mucho protagonismo. Y creo que lo quiere meter en dinámica porque para él, antes de... O sea, cuando Modric está fuera del campo, por lesión, pues Valverde era titular en el equipo. Entonces, de momento Valverde no ha jugado mucho y creo que va a aprovechar en meter a Valverde. Creo que va a ser titular Valverde frente al Cádiz. Uy, aquí me coloco así. Pero bueno, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Perfectamente puedo jugar Camavinga. Yo ya sabéis que soy pro Camavinga. O sea, absolutamente lo
lo apoyo. Me parece un jugador excepcional. Para lo joven que es, excepcional. Irá creciendo seguro y mejorando cosas, pero buenísimo, tío. Bloqueé el canal, tendría que buscarlo, pero es un venezolano. Ah, ni idea. Pues no sé. No sé, pero el que he visto yo no es ese. Yo estoy enojado, no le pone a Miguel Gutiérrez. Bueno, Miguel Gutiérrez se ha recuperado hace poco de una lesión, ha ido jugando con el Castilla y Mendy está impresionante. No hay que estar enojado por eso, tío, o sea, no sé. ¿Crees que juega Cardona mañana? Sí, sí, Cardona va a jugar yo creo mañana. Y va a haber rotaciones, 3 o 4 permutas. Yo creo que Maite va a jugar, Marta va a jugar, Naikari va a jugar, Moller creo que va a ser titular. Yo espero que no juegue Lorena, pero no descarto a Lorena Navarro. En fin, creo que va a haber movimientos. No sé si el partido... No sé si es el partido para volver del autobús del Cádiz, es de los que hacen época. Ya, pero da igual, aunque haya autobús. A mí eso de, porque sea un jugador que necesite espacio, no quiere decir que pueda jugar ante equipos que metan la línea muy atrás, porque Valverde tiene otras virtudes. También te puede tirar de fuera, puede penetrar en conducción, o sea, puede perfectamente jugar frente a equipos cerrados. Es verdad que será más difícil encontrar el espacio, pero puede hacerlo muy bien. A vueltas con lo del sorteo, me parece increíble que el Madrid no vaya a la guerra contra la UEFA. Bueno, de hecho, ha habido información de que el Real Madrid ha hablado con distintos organismos a nivel informativo para saber si pudiera actuar a título legal. Y le han dicho que sí, pero evidentemente el Madrid no quiere que ahora mismo meterse en esa situación, ni en berenjenales. Es así. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero es así. Saludos, J. Martins, ¿qué tal? ¿Viste lo de Modric y Marcelo? Sí, Leo, lo he comentado antes, correcto. Me gustaría que ganara el Atlético de Madrid para que nos favoreciera y poder sacar más ventaja. Juan Tito, hola, ¿qué tal, Juan? ¿Qué opinas de las posibles pitadas a Ramos en el Madrid PSG? Tengo sentimientos encontrados. De hecho, estos chicos creo que lo comenté en el directo de ayer o antes de ayer, porque yo ya no sé en qué día vivo, ¿vale? Me pasa esto. Es como una especie de jet lag constante con la hora, pues con el día. Así voy. Así voy por la vida. Tengo sentimientos encontrados en lo deportivo porque ha sido leyenda. Ha sido un jugador importantísimo en la historia del Real Madrid. Pero él presionó al club de una manera brutal pensando que tenía la sartén por el mango. Y el mango y la sartén la tenía Florentino. Y tiene un muy mal entorno que le gestionó muy mal todo. Y es de esos jugadores que se pensaba que estaba por encima del club. E insisto, el Real Madrid no es el Barcelona. No lo es. No va a hacer una hipoteca como el Barça, con Messi, ni nada parecido. Por mucho Ramos, Cristiano o lo que sea. Ramos terminó su etapa cuando debía. Y de hecho, además, deportivamente se está demostrando que ha sido una buena decisión de momento. Muy buena. Y ya los mejores años de Ramos pasaron. Ya han pasado los mejores años deportivos de Sergio. Entonces, bueno, su manera de salir, cosas que ha dicho... Tengo sentimientos encontrados. La Queen a la banca, sí. Probablemente Cristian puede ir al banquillo. Tuve que actualizar porque se me quedó pillado esto y iba con retraso. Entonces Miri va a estar todo el directo de mañana. Pues va a estar, te digo, sí. Probablemente. Porque vamos a estar una hora y ella y los chicos de la peña se irán a las 5. Pues sí, de 4 a 5 va a estar, probablemente. O a lo mejor un poco más tarde, de 4 y cuarto a 5. Pero vamos, va a estar un muy buen rato. ¿Cuáles son tus jugadores favoritos del Real Madrid de la cantera? De Raúl González Blanco, del Castilla. Sergio Arribas, Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco, Peter Federico. Son mis favoritos. En red, ¿a ti no se te quitan también algo las ganas de Champions después del esperpento del sorteo? Al principio sí, pero... ¿sabes lo que digo, Alex? Contra todo y contra todos, como dijo Walter Tavares. A por ellos, a reventarlos en el campo, y ya está. Ya está. Ya está. Ahora a dedicarle los goles a Ceferín y a Nasser. En redes ya aseguran 4 contrataciones top. Casi retiradas para el FEN. 2 defensas y un medio y una nueva increíble. Soñar con jugadores mayores que casi van de retirada.
Explícame un poco eso, Cristian. ¿Quién ha comentado eso, si puedes decirme? ¿Y qué jugadoras son? Si también me lo puedes decir, te lo agradezco un montón. Nosotros lo que sabemos, por ejemplo, y ya hablaremos de ello, es que de cara a la próxima temporada, el Real Madrid femenino todavía tiene una especie de vinculación con el Club Deportivo Tacón y de manera obligada va a tener que permanecer en el roster, en el plantel de la próxima temporada, con 3 jugadoras que hayan jugado en el Club Deportivo Tacón y en el Real Madrid. O sea, de manera obligada, jugadoras como Oreli Casi, Kosovare Aslani, Babs Peter, Lorena Navarro, Malena Ortiz, pues de estas, por una cuestión de relación contractual, cuando se hizo la absorción del Tacón, durante X tiempo, no se sabe cuánto, pues de manera obligada el Real Madrid va a tener que tener en su plantel a 3 jugadoras que hayan jugado en el Tacón y en el Real Madrid. Eso es información. Ah, que el directo mañana será sobre las 4. Sí, a las 4, concretamente. Sí, pues de 4 a 5, lo que te he comentado y lo que os he comentado a todos, estaremos en directo y estará Miri de Pioneras Blancas. Enrique Riquelme la cagó haciendo manifestaciones que de algún modo ponían a leyendas por encima del propio club. Enrique Riquelme creo que no sabía ni dónde estaba. ¿Qué fecha era la vuelta Real Madrid-PSG? El 9 de marzo, creo. Te lo voy a confirmar, ¿vale? PSG Real Madrid, octavos de final. 9 de marzo, correcto. Hola Mario, ¿qué tal? La 9 del Arsenal hay que fichar. A Miedema. Pues según nos han comentado por aquí, Miedema tiene más pinta de jugar Miedema en el Barça que en el Madrid. Según nos han comentado por estos lares. Yasnini concretamente, que parece que está siempre absorbiendo información del Barça femenino. O sea que complicado, parece ser. Pero vamos, ni idea. En redes 2 perfiles aseguran que llegan Renard, Buchanan, la canadiense, y Miedema. O sea... No, a ver, joder, tú. Ah, Buchanan, la suiza, la de... O sea... La jugadora del PSG, ¿me estáis diciendo? O sea... Lo dudo. Eso yo no lo veo posible, tíos. Cheska 51, Unix 72. Esto relativiza mucho nuestra derrota ante los rusos. Ya te dije que este es el Cheska más flojo de estos últimos años. Eso es agua, dice Fernando. No sé a qué te refieres, Fernando. Si te refieres a lo que dice Cristian. De todas maneras, todo lo que tenga que ver con información del Real Madrid... Sí, Wendy Renard. Sí, me imagino que se refieren a Wendy Renard. Pero... Chicos, también mirar de dónde vienen las cosas y tal, ¿vale? Cuando, por lo menos en este canal, cuando vayamos a decir algo del Real Madrid, por mi parte, siempre será información que entiendo que es valiosa, que a veces acertamos, a veces nos equivocamos. De momento, lo que tiene el Real Madrid apalabrado, cerrado para el año que viene es Santi Toletti, de la cual no tengo ninguna novedad en sentido contrario. Ese es el único movimiento confirmado ahora mismo, que yo sepa. Nos ayuda mucho que pierda el Sevilla antes el Atlético de Madrid para seguir más que líder en la Liga. A mí me apetece ver un empate ahí. Sin que nadie se ofenda. ¿Cuánto de lucrativo es que haya un equipo de fútbol femenino en el Real Madrid? Al parecer no hay mucha gente que lo vea. Bueno, verlo lo ve bastante gente comparado con otros equipos. No negaría que el Real Madrid ahora mismo femenino, si lo ponen en Teledeporte, en Real Madrid Televisión se verá. Y en DAZN se verá también. Pero el fútbol femenino en general vende poco ahora mismo. ¿Te decepcionaría si algún seguidor de MAD no se hubiera vacunado? No me voy a meter en la vida personal de los demás, Alex. Para traer eso me traigo a Weir, Oderkov, Saevic, Biesmans, Minaer, Montserrat Saldívar. ¿Cómo te gusta Montserrat Saldívar, Y Angélica Hicks. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo ves la pandemia? Mal,
La veo muy mal. Si me especificas un poco más de cómo la veo, como todos, ¿no? Lo vemos mal, algo jodido, triste. Se ha perdido mucha gente por el camino. Hemos tenido familiares enfermos, con COVID. Bueno. Hay mucho mercado para el fútbol femenino. Mercado hay, pero claro, hay que dar el salto y mirar. ¿Nos meterán en casa? Pues no lo sé, Enrique. No lo creo. No lo creo. El Real Madrid femenino debería ir por la delantera del Atlético. A mí... Hay una jugadora, chicos... Creo que te refieres a Luzmila. Ahora mismo, del Atlético, ¿no? Bueno. A mí hay una jugadora que me gusta mucho y que está muy de moda. Pero es verdad que no hemos oído hablar de ella. Para el Real Madrid. Muy bien dicho. Hoy es que hay mucha polémica por todo. Creo que quizás vuelvan algunas restricciones de ocio. Puede ser. Quique, ¿cuál es mi transporte favorito? Pues no lo sé, pues dímelo tú. Claro, no sé. Luzmila... Hablas, Joan, de Luzmila, ¿verdad? ¿Me confirmas? Lo digo porque yo he intuido que es Luzmila. Entonces... ¿Estoy vacunado? Sí, Enrique, estoy vacunado. Pero, chicos, esto es un canal del Real Madrid. ¿Queréis que hablemos del COVID? En serio, yo es que antes he tenido una conversación del COVID con mi padre, bastante desagradable, y no me apetece mucho hablar del COVID. Pero bueno, podemos hablar de lo que os apetezca, pero yo que sé, creo que es más interesante, ya que estamos aquí, hablar de cosas molonas, alegres. Real Madrid femenino, mañana cierra un día histórico, su primera fase de grupos, ya estamos en cuartos, yo que sé, Euroliga, jugamos frente al Milán, partido durísimo, en fútbol. Viendo a Toril, si traen serán aportes que suman y de edad que sirva un par de años, no tan grandes. Y la Queen renovar ya mismo. ¡Hala Oviedo! Pues hala Oviedo, Enrique. ¿Qué eres? ¿Del Oviedo qué? ¿Cómo va la cosa por ahí con el equipo? Que las ha pasado... ha sufrido mucho. Luzmila es muy potable futbolísticamente. A mí siempre me ha gustado mucho, pero... Hablemos de Rudiger, Mbappé, Haaland, sí, digo yo, vamos, no sé. Hala Madrid, Mohamed, desde Bélgica. Anda. Tenemos gente de todos lados, tío. De Europa, no tanta gente, ¿eh? Normalmente la mayoría de la gente es de España o de Sudamérica. Digo lo de Enrique Riquelme porque da vértigo pensar en quién tomará las riendas del club cuando Florentino se retire. Yo a mí me gustaría que sea una persona responsable. Una persona responsable con la economía, con experiencia empresarial, que no haga dispendios, que sea una persona correcta en ese sentido. Aquí hemos tenido mucho off-topic. Sí, tío, pero Alex, creo que el off-topic del COVID no lo veo yo. La delantera creo que es venezolana. Sí, Diana Castellanos. A mí, particularmente, es una jugadora que trabaja muy bien, que tiene calidad, pero es bastante polémica. Y aparte, su personalidad, y esto es información, es bastante dispersa. Es complicadita. Sofía saldrá del Bayern, no juega, es banca y está ya aburrida. Lástima que se fue, no volverá al Madrid. Una pena, su error. Muy bien calificado, Cristian. Su error. Porque fue suyo. Chesca 55, Unix 80. Wow. Si viniese Haaland, nos dice José María, ¿cuál sería tu tridente? Castellanos vaga. Sí, bueno, a mí me comentan cosas de ella, Fernando. No sé. Del tridente. ¿Qué tridente me gustaría a mí? Pues para el año que viene, el tridente que va a jugar es Vinicius, Mbappé y Benzema, pienso yo. Lo de Haaland lo veo muy difícil. Si llegara Haaland, pues Benzema tiene que asumir otro rol. Deina Castellanos. Vaga. Perdimos 2-1 con el Valladolid, nos dice Enrique. Joder. Bueno, Valladolid es un equipo fuerte ahora mismo, ¿no? Dentro de segunda. Tampoco es que siga ahora mismo en la segunda división mucho. Como madridista, ¿cuáles serían los fichajes que debería hacer el Real Madrid? Como madridista. Bueno, te voy a hablar de lo que se está hablando. El tren. Muy bien, Deadpool. ¿Te gusta el tren, no? Genial.
Rüdiger me parece un muy buen movimiento. Perfil Álava, siendo jugadores diferentes, con experiencias distintas y una madurez diferente. Pero me parece un gran movimiento Rüdiger que compagina muy bien con el resto de zaga y de defensas que tenemos en el Real Madrid. Y sin traspaso de por medio, me parece un win-win de manual. Creo que habría que fichar un lateral derecho. Yo os hablé en este canal de Masraoui, del Ajax de Ámsterdam. Evidentemente, pujar por un Alexander Arnold o un Achraf Hakimi, intentar hacer que volviera, es una utopía. Arnold lo veo utópico. Creo que hay que fichar un perfil más desconocido para competir con un Carvajal que va mejorando, gracias a Dios. En el centro del campo, creo que le daría una vuelta y buscaría alguna opción. Pogba no lo veo viable. No lo veo viable. Por lo tanto, a lo mejor mirar una alternativa económica. Y arriba a mí me encantaría que viniera Haaland, pero no lo veo. Lo del Barça con Haaland, madre mía, qué cosa que publican los medios catalanes. Juan, pues sí, efectivamente. Subirá al Oviedo a primera. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Las que yo puse, todas internacionales. Si intentan traer a Deina, que miro menos al Madrid, primero enseñarle a tirar penales. ¿Eres del Oviedo? Preguntas, Enrique, ¿no? No, soy del Madrid. Pregunta para preguntas y respuestas. ¿Ramos vuelve al Madrid? Pues eso lo tendrás que dejar luego en el vídeo preguntas y respuestas, Deadpool, cuando lo publiquemos, vía pública. Pusiste puros paquetes, tío, dice Cristian. Creo que te refieres a lo que está poniendo Fernando Laine. Deina fichará por el Madrid, dejaría de ver el femenino, joder. Pues nada, lo dejamos. ¿Cómo va lo de invitar a Ojos de Tigre por aquí? Pues no hay novedad al frente. Al Oviedo, siempre cómo ves la segunda división. No la estoy siguiendo ahora mismo. En su momento la seguía más cuando comentaba los partidos del Rayo Vallecano en su época de segunda. Obviamente seguía mucho más la segunda división. Me gustaba mucho por aquel entonces la Real Sociedad de Gonzalo Arconada. Era muy buen equipo. Y el Rayo también con Sandoval. Hacía un fútbol extraordinario. Pero esto fue hace muchos años. ¿Qué jugador debería vender el Real Madrid para hacer caja? Es que el Real Madrid no necesita vender a ningún jugador para hacer caja. Lo que se va a quitar son salarios que le, digamos, relajen la masa salarial. Valga la redundancia, salarialmente. Quitándose a Bale, quitándose a Isco y Marcelo, que terminan contrato, te vas a quitar pues más de 26 millones de euros en forma de salarios, los cuales los vas a emplear en otros salarios de otros futbolistas, ya sea Rüdiger o Mbappé. Te va a ayudar. ¿Saldrá Hazard en enero? No lo creo. ¿La camiseta de Benzema de detrás está firmada? No. ¿Crees que el hermano de Sergio Ramos es buena gente? No. ¿Hoy estará Miguel Ángel? No. Y tampoco el viernes, por cierto. Que ya que me lo comentáis, no voy a hacer directo el viernes porque tengo comida con mis amigos. Y entonces no voy a estar. Saevic, 1,87, 20 años, selección noruega titular. Hombre, en principio eso suena bien, Fernando. Es decir, Noruega es una buena selección y tienen muy buenas futbolistas, al margen de Graham, del Barça, y de Hederberg. El vídeo de preguntas y respuestas sale hoy un poco después del directo. Correcto, Alex, eso es. ¿Cómo ves al Oviedo? El Madrid compró acciones del Oviedo. No sigo el Oviedo, Enrique. No te voy a engañar, tío. Ana Paula, el Ran que se comenta en redes, Twitter, sobre la renovación de Misa y el enredo con el Coca-Cola. ¿Hay algo de verdad? Ana Paula, te preguntan a ti directamente. Vale. Angélica Hicks mira sus vídeos o partidos y Estados Unidos. Ah, vale, pues lo miraremos. ¿Cuánto tiempo estará de baja Modric? Pues por COVID no se sabe, pero el protocolo habla de entre 7 y 10 días y luego ya hacerse las pruebas. Bueno, a ver si el Oviedo sube, Enrique, y en primera división obtiene más dinero, y obteniendo más dinero todo va a ser mucho más fácil. Así que, ojalá que le vayan bien las cosas en ese sentido. Florentino mintió diciendo que el Real Madrid tenía de pérdidas 800 millones de euros, como en el chiringuito hablando de la Superliga. ¿Hay pruebas de eso, Carlos? ¿De que mintió con el tema de las pérdidas? ¿Qué dices ahora? No me he enterado sobre eso, pero voy a ver de qué se trata y qué puede ser. Ana Paula. Muy bien. Pero, Carlos, una pregunta. Sabes que el Real Madrid ha obtenido beneficios, ¿no? En los últimos presupuestos, al menos. Y sabes que los presupuestos tendrán auditorías y gente que los vigile. Entre otros la Liga, obviamente.
Misa renovará, está negociando con un sponsor del Madrid. Ah, bueno. Yo quiero que renueve Misa, ¿eh? Si me preguntáis mi opinión, a mí me apetece que Misa renueve. ¿Tú crees que Mbappé firmará antes de marzo? Sí. Pero no tan convencido como hace un mes. Es decir, va a firmar seguro. Pero antes o después de marzo ya no lo sé. Lo dijo en el chiringuito de jugones y ahora tiene para Haaland y Mbappé juntos. Vamos a ver. Él lo que dice y manifiesta es que el fútbol sufre pérdidas. Y es un hecho inescrutable que los clubes han sufrido pérdidas y que han perdido dinero y que necesitan mejores ingresos. Yo creo que eso es así. Ahora bien, Carlos, esto también es una cuestión de confianza. Tú puedes o no creer en la Superliga. Es totalmente legítimo y lícito. Pero ya está. Aunque ya sé que prefieres no hablar del COVID, se dice que lo de Agüero fue por la vacuna. Pues no me creo mucho los rumores, sinceramente. Y ese tipo de cosas son muy serias, la verdad. Como eso, no lo sé. Pero vamos, no lo voy a analizar. El Barça está en quiebra, efectivamente. Juan Tito, Ramón Álvarez de Mont dice que Mbappé firmará con el Madrid en marzo, porque esperan tanto tiempo, ya que el 1 de enero lo pueden hacer. Yo creo que es por un tema de protocolo y relación con el PSG y el duelo de octavos. Quique, en este directo tengo que comentar para que salga mi pregunta. Sí, efectivamente. Eso es. Con respeto, hashtag de Cristian, me encanta. No sé. Ah, en el vídeo de preguntas y respuestas, claro, en el Questions and Answers. Con respeto, no se enteran de las chapuzas que se hablan en Twitter. Lo que comenté es de ayer y hoy ha seguido. Pues yo la verdad es que no sigo mucho los rumores de Twitter como tal. ¿Aslani renovará? Me gustaría que renovara un año más. Y si se confirma la información que os acabo de dar antes en el directo, pues creo que Aslani debería renovar. ¿Llegará Tompkins a la Copa? Pues no lo sé, amigo, no lo sé. Pero es raro, ¿eh? Es raro porque estaba entrenando hace nada y es que ni atisbo de entrar en convocatoria. Mbappé firmará en marzo porque será después del partido de Champions. Eso es lo que comentan, Carlos. El Oviedo sufriendo pérdidas. Pues sí. ¿Cuándo termina el directo? Pues en un rato. Depende, 20 minutos, 25... Who knows? Veremos. Aslan y Adidas. Estás hablando de relaciones de sponsor para renovación y tal, ¿no? Un poco atando cabos. También un tenista, Jeremy Chardy, el francés, ¿no? Chardy, se arrepintió de haberse vacunado. Y ese tema, ¿cómo queréis que lo canalicemos, el tema de las vacunas? ¿Cómo queréis? ¿Hacemos un debate o qué? A este paso no llega ni a los playoffs de ACB, claro. El tema de Tompkins, la verdad, es extraño. Ay, madre mía. Ay, yo soy de Avilés. ¿De Avilés, Enrique? Muy bien. Yo estuve en Gijón hace unos años y la verdad es que es muy bonito. Muy bonito Gijón. Ya sé que hay rivalidad por ahí, Oviedo, Gijón, pero Gijón es bonito, ¿eh? Chesca 62, Zenit 83. Quique, ¿cómo va a renovar un año solo la Queen? Mínimo 2 o 3. Y luego de eso ya estudiarlo. Que no ves cómo juega. Sí, yo veo cómo juega, pero para mí los jugadores y jugadoras que superan la treintena tienen que ir año a año. Y además esa es una política de tu club, del Real Madrid, no mía. Cruzando caminos, jugadoras, club. Deadpool Crack, te voy a mandar por Instagram el vídeo para que puedas hacer tu pregunta, ¿vale? Sí, mándaselo por fin. Todos los equipos han perdido dinero por tener sus estadios cerrados. Bueno, eso de más los equipos modestos, ahí habría que verlo. En proporción. Yo lo decía en respuesta al canal. Chesca 82, Kazán 83, perdón. Ah, vale, Iván. No sé, me vais actualizando ahí. Sí. Sí, no sé qué pasa por ahí. Vamos a refrescar un poco. 0-1 gana el Rayo al Bergantiños. Vamos dando actualización de datos. Esto es un poco como Gol Televisión, ¿eh? Vamos dando actualidad. Buenas, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Es la primera vez que escribes, Miguel Ángel? ¿Me suena? Puede ser.
en el chat de Madridismo al Día. Bienvenido, si es así. Miguel Ángel Roldán. A mí me suena, que es la primera vez, pero bueno. Buenas tardes. ¿Cómo ves una alineación del Madrid futuro con Alan y Mbappé? ¿Lo crees posible? Sí. Sí. Por verlo posible, sí, pero hay que tomar entonces una serie de determinaciones. Zalgiris 41, Mónaco 49, Chesca 6-2, Kazán 8-3. Joder, ¿cómo estoy? Determinaciones, pues hombre, obviamente Benzema tendrá que asumir otro rol. No vas a meter de titulares así a cholón, a Benzema, a Mbappé, a Haaland y Vinicius. Carlos Javier, los equipos modestos son los que menos han sufrido la pandemia, ya que la gran mayoría de sus ingresos provienen de los derechos de televisión. Eso es lo que yo tengo entendido, pero no lo sé. Tampoco estoy ahí metido, pero me suena que es así efectivamente. ¿De dónde soy? De Madrid. Enrique, soy de Madrid. Haaland y Mbappé, creo que Benzema irá al banquillo. La verdad es que os voy a decir una cosa. Los madridistas somos... o sea, no tenemos freno, tío. Benzema está haciendo una temporada brutal. El año pasado fue descomunal. Mereció estar probablemente en el top 3 de Balón de Oro, desde mi punto de vista. Y estamos planteándonos meterle en el banquillo o que se vaya. Si viene Haaland, ¿eh? Lo digo un poco para que pongamos en contexto las cosas. Y luego Haaland vendrá y espero que lo haga fenomenal, pero la vida. Quique, ¿me van a llamar sí o no? ¿Un vídeo? ¿De qué? No te entiendo. Mañana haces directo, Enrique. Sí, a las 4. Con la presidenta de Pioneras Blancas. O sea que... Ana Paula, escribí al Twitter. ¿Me respondes, please? De Chamberí, pero criado en Moncloa, ¿no? Sí, eso es. Sabéis muchas cosas de mí, ¿eh? Yo no sé si informar tantas cosas de mí, que yo me abro como... me pongo en modo libro abierto, sabéis mucho, ¿eh? Pero bueno, también se trata un poco de eso, ¿no? También de que sepáis cosas de mí. Florentino no dijo que el club iba a entrar en pérdidas, dijo que el club iba a dejar de ingresar mucho dinero. Buen matiz, Carlos, ese. Pero vamos, que yo que sé. También a Florentino, evidentemente, pues mucha gente se la tiene jurada. Y le interesa que le vaya mal, muy mal, fatal. Y es el, vamos, terrible apocalíptico, el hombre del saco. Bueno. Hay directo todos los lunes, efectivamente. Si es que todos los lunes en YouTube tenemos directo. Lo que pasa es que mañana, particularmente al haber partido del femenino a las 7 menos cuarto, no tiene sentido que yo haga directo, porque la gente estará viendo el partido y tal, y aparte no lo voy a comentar yo solo. Por lo tanto, lo que hacemos es una previa con la presidenta de la Peña del Real Madrid y hablamos de todo el partido, lo que queráis. Mañana igualmente en la comunidad del canal os lo voy a poner, ¿vale? Qué joven para ser presidenta, con todos los respetos, no lo digo como algo malo. Sí, la verdad es que sí. ¿Crees que Florentino conseguirá la Superliga? Al corto plazo no, al medio plazo yo pienso que sí. Que al final los caminos son inescrutables. ¿Crees que se atrevería Ancelotti a poner un rombo arriba con Vinicius a la izquierda, Mbappé a la derecha, medio ofensivo, Benzema delantero, centro Haaland? No. No creo, Miguel Ángel, no creo. Carlos Núñez dijo que el Madrid había sufrido 800 millones de pérdidas. Pero... a ver, yo la verdad es que no lo recuerdo a ciencia cierta. Es una cuestión de modelo de negocio por el cual apuesto y prefiero. Entonces, yo hay de matices que no me acuerdo, no sé cuáles han sido los niveles de pérdida, no sé si es los niveles de no ganancia, es decir, esos matices ahora mismo los desconozco, pero creo que el modelo de Superliga va a ser necesario. Y ya en Euroliga lo vimos con el baloncesto y lo veremos con el fútbol si queremos mejores partidos, mejor competitividad y un mayor espectáculo. Estoy totalmente de acuerdo. Y luego, oye, no, es que el fútbol modesto se ve... Bueno, el fútbol modesto, entre otras cosas, tiene la Copa del Rey, que es espectacular, es un grandísimo torneo, el cual ahora, por cierto, Dazn está promocionando muchísimo, dando los partidos, y tenemos la Liga no va a desaparecer, las ligas nacionales, lo que se iría a la mierda es la mafia UEFA, y ya está. Punto. La Champions, que ahora mismo es torneo de UEFA. Eso es lo que se iría a la mierda. Y ya está. ¿Cuándo vas a volver a hacer un reaccionando al básquet? Veremos cuándo hago un reaccionando al básquet. ¿El Madrid no demanda a Rafael Ramos? Pues,
es que entrar en eso, Mohamed, de verdad, ese hombre no tiene ningún tipo de equilibrio. Si le permiten decir esas bravuconadas, que se lo permitan. Hay gente que se lo va a creer, pues que se lo crean. El Madrid no puede entrar en todo tampoco. Por cada anormalidad que digan. Carlos Javier Muñoz, Pinedo, que el club pierda o deje de ganar por millones no implica que como entidad arroje pérdidas. ¿Echarán a Itudis? Pues, hombre, yo creo que todavía no. Alex. Con respeto, Ana Paula, sos la leche, gracias. Con todo el respeto del mundo y sin respeto. Ana Paula es la leche, pero vamos, es descomunalmente buena. O sea, vamos, que Kazán le está pasando por la piedra al Chesca, ¿eh? Hombre, la verdad es que es un mensaje de doble dirección, ¿eh? Unis Kazán ha pegado un subidón descomunal y el Chesca es como... Cuidadito. Cuidadito que estos están poniéndose poderosos. Quique, ya me voy. Pues nada, Deadpool, tío. Vaya bien, hombre. Vaya bien. Vaya muy bien, tío. Muchas gracias por haber estado aquí en directo, ¿eh? Pero vamos, que ya os digo, yo básicamente lo que veo es que es una cuestión de modelo de negocio, lo de la Superliga, y un modelo de mejora competitiva, de un mejor torneo. O sea, más allá de meterme en ciertos matices o salirme de ellos, es que lo veo claro. Me río mucho con los periódicos Sport y Mundo Deportivo. Dicen que van a fichar a Ferran, Haaland, etcétera, en el mercado de invierno si cierran el acuerdo con CVC. ¿Qué verdad puede haber en esto? Bueno, de momento lo que sabemos es que el Barça va a actuar por vía legal, al igual que el Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao, con respecto al proyecto Impulso, cerrado el día 10 de diciembre. Es decir, que el Real Madrid, Athletic Club de Bilbao y Barça van a ir, en teoría, de la mano para llevar vía lo que viene siendo una demanda de manual ante lo que consideran pues un proyecto Impulso fuera de lugar en muchísimos aspectos, a nivel de lo que son las condiciones del crédito, del préstamo, perdón, a nivel de intereses, de temporalidad, a nivel de porcentaje de derechos comerciados de televisión, o sea, un montón de cosas. Eso lo explicaría muy bien Ramón Álvarez de Mon, por ejemplo. Zalgiris 43, Mónaco 48, al descanso. Bueno, pues sería una victoria importante, ahora mismo parcial del Mónaco, que ha hecho cambio de entrenador con Sasa Obradovic y que, la verdad, ha hecho justo el camino a la inversa con respecto a el Unix Kazán, claramente. Y con respecto a Haaland, es que yo creo que Laporta lleva vendiéndonos la burra y está haciendo efectos de ilusionista desde que él tenía la certeza de que Messi iba a renovar. O sea, él, pues eso, ha ido vendiendo el tema de Messi, Neymar, Ferran Torres, Haaland, y además él, es que en parte hasta le entiendo, pero se equivoca, porque está vendiendo una serie de elementos de ilusión que es que no se va a poder hacer, tío. Hay que hacer milagros, u otras cosas. Torino y Naikari en entrevista antes de Champions por Real Madrid Televisión. Muy bien. Pues Naikari va a jugar, ¿no? Si la han entrevistado, Naikari probablemente vaya a jugar en el día de mañana. Ya os he dicho, chicos, yo veo 3, 4 cambios. Maite Oroz, Naikari, Marta Cardona, las veo titulares a las 3 mañana. Maite tiene que coger ritmo, tiene que jugar Maite Oroz. Claramente. O sea, yo lo veo súper evidente. Y por cierto, que no sé si lo he comentado con todos vosotros, al comienzo lo hemos dejado ahí, el tema de Dani Ceballos, que vuelve a entrenar con el equipo. No sé si alguno quiere aportar opinión al respecto, de los que habéis ido entrando más tarde, pero es una de las noticias del día del Real Madrid, al final, que Dani Ceballos pues está ahí trabajando con el equipo. Igual que Ferrandiz, Lolo Lasso, el fútbol, ¿quién serían tus 3 entrenadores? Qué buena, tío. José, muy buena pregunta. Hombre, yo me tengo que basar, no me puedo ir, evidentemente, a entrenadores en blanco y negro, ni siquiera a Molovny. Ahí estaría justo mi caudal de fútbol que he consumido, 80 y mucho. Pero para mí, Zidane, Mourinho, evidentemente. Y
Ancelotti. Es que creo que son los tres entrenadores top de la historia del Real Madrid. Cada uno, evidentemente, Zidane y Mourinho por encima de Ancelotti, pero Ancelotti también está ahí, evidentemente con la décima de por medio, obvio. ¿Qué te parece Camavinga? Nos dice Mohamed Bitit. Me encanta. Me encanta. Camavinga me parece un jugador con un rango de crecimiento muy alto y un futbolista con muchísima calidad. Vamos. Para mí Maite Oroz, pieza fundamental para el equipo. Para mí también. Iván, pienso igual. Leo Benaker, Zidane, Ancelotti. Molovny, Zidane, Ancelotti. Debido al positivo de Modric, ¿tienes alguna información sobre quién jugará en esa posición este fin de semana? Bueno, antes Miguel Ángel me lo habéis preguntado. Mi idea, no es información, es que va a jugar Fede Valverde por dos razones. Una, porque creo que en el interior derecho, que es donde juega Modric, es más natural el puesto para Valverde que Camavinga, aun Camavinga pudiendo jugar ahí en cualquier puesto del centro del campo, pero sobre todo y por encima de todo, porque Fede Valverde necesita minutos y ha sido un jugador relativamente importante al principio de temporada para Ancelotti cuando no estaba Modric. Entonces creo que Ancelotti confía mucho en Valverde y que le necesita dar minutos. Ha estado un mes y pico lesionado y va a necesitar jugar. Entonces, vaya, veo que Valverde va a jugar. Luego puede jugar Camavinga también, por supuesto, ¿eh? Pero esa es mi sensación. Que lo hará muy bien también, ¿eh? Si juega Camavinga. Frente al Cádiz deberíamos tener algo de rotación, porque luego tenemos 3 días después el partido frente al Athletic Club de Bilbao y tenemos que tener al equipo realmente con algún movimiento. Aunque haya habido descanso de por medio, luego vamos a tener en 3 días 2 partidos, del 19 al 22. O sea, que ahí vamos a ver a Ancelotti si es capaz de manejar los recursos de manera debida y sacar un 11 algo diferente al 11 tipo con la CMK y compañía. Sí, chicos, joder, darle like, todo lo que sea like suma. Bueno, si os gusta el directo, claro, si no os gusta, pues no. Pero si os gusta el directo, todo apoyo con like, viene fenomenal. Estoy viendo al Barcelona que está muy fuerte a pesar de las bajas. ¿Crees que les ganaremos este año? Claro, te refieres al Barça de baloncesto, al de fútbol, ¿no? Que está hecho un trajín. La gente le está... La verdad es que vi mucha tensión con el postpartido del clásico de Euroliga, Barça-Madrid. Y la gente sacando unas conclusiones para mí un poquito aventuradas. Pero bueno, yo creo que... Bueno, este año ya les hemos ganado, de hecho, en la Supercopa. Y bueno, nos han ganado este partido de Euroliga, bien. Pero a mí los partidos que me importan con el Barça sobre todo son a partir de playoffs. O sea, ahí es donde realmente pues nos lo jugamos, ¿no? Con el Barça. El Barça tiene muy buen equipo, es evidente. O sea, teniendo a Calates y a Higgins recuperado, con Brandon Davis, también Sanli, que está entrando en dinámica, y sobre todo Mirotic, pues tienen un combo de jugadores de calidad muy bueno. Pero el Real Madrid, de verdad, yo creo que tiene plantilla para competir con cualquier equipo de Europa. El Barça consiguió hace pocos días un préstamo de Goldman Sachs. Un grupo de inversión, creo, lo quieren usar para ficharlo, es falso. De momento no está confirmado. Están en proceso, Carlos, de conseguir el préstamo de Goldman Sachs. No hay nada confirmado todavía. Al menos de momento. Pero sí, la idea es cerrar un préstamo con esta entidad. Pero yo digo una cosa, el Barça... o sea, lo que haces al final con este préstamo es seguir endeudándote. Recordamos que el Barça tiene más de 1.400 millones de euros en deuda. Claro, lo dice ahí Fernando, el Barcelona muchos préstamos, pero ¿cuándo pagan los 1.400 millones? Es decir, por muy buenas condiciones que te vayan a dar por el préstamo, es que, tío, o sea, el nivel de deuda que tiene esta gente es descomunal. Es muy alto. Entonces, bueno, pues pan para hoy, hambre para mañana. ¿Qué quiero decir con esto? Que Laporta al final me da a mí la sensación de que cuando la camisa aprieta tanto y necesitas el dinero, pues haces lo que tengas que hacer. Y creo que realmente está haciendo un poco el Bartomeu. O sea, es decir, yo aquí hago mis políticas económicas como me apetece, dejo al club hecho un solar y ya lo cogerá otro. Ya otro pillará la mierda por ahí.
O sea, mi sensación de irresponsabilidad es esa. Ánimo para el Kun, sí señor, mucho ánimo. ¿La deuda del Barcelona la acabará pagando todos los españoles? Pues hombre, a este paso ya veo yo que sí, pero no creo. No creo. Y no quiero pensar en cuestiones políticas con el Barça de por medio, porque entonces ya, o sea, yo ya me bajo del tren, tíos, me bajo del tren. Del Bosque ganó 2 ligas y 2 Champions, creo que hay que ser objetivos con él, y en su momento me pareció injusta su no renovación. Es que yo no soy objetivo, tío. Yo no soy objetivo. Soy muy, muy subjetivo. Carlos Javier Muñoz, Pinedo, no es un préstamo en sí, es una refinanciación de la deuda a corto plazo. No tenían ni para pagar las nóminas. Joder, pues ahí está. Carlos explica bastante bien estos temas, por lo que veo. Del Bosque no valía para el Madrid. Pues ahí tenemos servido el debate, ¿eh? Alex es, evidentemente, pro del Bosque y, desde luego, motivos a nivel de resultados creo que obtuvo con los títulos que nos has comentado, y Fernando no lo ve tan claro, ¿no? Yo la figura del Bosque a mí nunca me ha gustado personalmente, entonces me cuesta mucho. Y en un momento determinado lo hizo bien, gestionó bien el grupo, e incluso cuando el grupo se le echó encima, dejó que la autogestión funcionara, perfecto. Pero a mí me parece un entrenador que con grandísimos recursos es cuando ha ganado. Sin obtener grandes recursos ha sido un entrenador pobrísimo. En el Besiktas lo demostró y ya está. Y con la selección española no supo hacer la renovación. Cuando tocaba no fue valiente, porque nunca ha sido valiente ni como jugador, ni ha sido valiente como entrenador. Ese equipo lo lleva bien hasta Aznar, claro. Es que recogió el testigo de Luis Aragonés de una selección española que jamás en la vida veremos, un Real Madrid con los mejores jugadores en su mejor edad, de los galácticos. Entonces, ¿que Florentino se equivocó? No, para mí Florentino no se equivocó en esa decisión. En lo que se equivocó es en traer a Queiroz, pero aunque Del Bosque se fuera, vamos, lejos, lejos. El año pasado nos pasaron por encima en playoffs y Copa. Correcto, Alex. Nos ganaron en playoffs y Copa, sí, el Barça. Pero bueno, yo creo que aquí estamos de acuerdo que todos sois muy pro Lasso y que el Real Madrid, pues, realmente todo lo hace estupendamente y maravilloso. Yo creo que el Real Madrid tiene margen de mejora en básquet y hay cosas mejorables, pero creo que tenemos muy buen equipo y un entrenador que creo que pueda sacar jugo a este equipo. Y que estamos en disposición de llegar a Final Four y a final de ACB y de Copa. Y ya veremos qué pasa. Para mí Del Bosque era un entrenador paquete, pero en la selección fue bueno. Del Bosque pilló al equipo casi en descenso y ganó la segunda Copa de Europa. Ah, la novena, sí, la novena. Claro, sí. Pero, ¿qué te iba a decir yo? Que es que el equipo que tenía el Real Madrid era malo, ¿no? O sea, ese Real Madrid, con Hierro, Makelele, Roberto Carlos, Zidane, Luis Figo, Raúl González Blanco, ese equipo era malo, ¿eh? Ese equipo con Casillas, al cual, por cierto, defenestró y lo puso a cesar antes, y luego pues tuvo la suerte que se necesita y que necesitábamos para ganar, porque hizo un partido brutal en la final. Hay buen debate aquí, sí, Leo. Hay debate. Es que con esos jugadores, tío, no sé. A ver, para mí, evidentemente para ganar necesitas buenos jugadores. Sea Del Bosque, Zidane, Mourinho, Ancelotti o quien sea. Pero creo que hay entrenadores que llegan en un momento determinado donde le dan un aire al equipo, un oxígeno, una competitividad tremenda. Mourinho en ese sentido, para mí, hizo una labor magistral durante 2 años. En el primero y obviamente en el segundo. En el tercero el vestuario se le fue de las manos, pero se le fue porque también había mucho niño bonito que requería otro tipo de entrenador y porque seguramente se consumió la relación, ¿no?, de Mourinho con pesos pesados como Sergio Ramos, Ozil, Cristiano o Pepe. Y así obviamente el vestuario pues no lo ibas a manejar ya bien. ¿A quién pondrías de entrenador para el Real Madrid de básquet? A Pablo Lasso. Y cuando se vaya Pablo Lasso, si se va, pondría a Paco Redondo. Me parece un entrenador tremendamente bien formado y del cual me hablan muy bien.
Entonces, pues yo a lo mejor le daría a Paco Redondo una oportunidad. Además fue muy importante Paco Redondo en la carrera de Doncic en un momento determinado. Información, no opinión. Admito que sus últimos años en la selección no fueron buenos. No, no fueron buenos. Tuvo épocas buenas y otras no tan buenas, como cualquier entrenador. Pero yo lo que me refiero es que cuando ha tenido que tomar decisiones él, sin dejar, o sea, cuando ha dejado la autogestión y que los jugadores tomaran peso dentro del vestuario, a él le ha ido bien. Pero cuando él ha tenido que tomar determinación, como con la selección, le ha ido mal. O con el Besiktas. Si el Madrid de básquet gana el jueves, dirás que Lasso es mejor que Messina. No. Diré que Lasso y el Real Madrid, en este caso, perdón, no Lasso, Chus Mateo, que va a ser quien va a entrenar, habrán hecho un partido mejor para ganar al Milan. No se puede evaluar por un partido. Aún así, los dos son extraordinarios entrenadores. A mí me gusta base, aleros para entrenador y medios delanteros para fútbol en Madrid. Al menos, sí, es verdad. Eso me lo has comentado, Fernando, anteriormente, en otros directos. ¿Cuál es el mejor jugador que ha pasado por el Real Madrid de básquet? Joder, esa pregunta sí que es buena, tú. Esa la puedes dejar para el preguntas y respuestas, ¿eh? Pero bueno, te lo voy a responder aquí, Leo, ya que lo has dicho. El mejor jugador que yo he visto de calidad, yo te voy a decir el jugador que para mí ha tenido más calidad y ha sido único en su especie. Luka Doncic. Me da igual todos los palos que me puedan caer si me caen. Para mí es el mejor jugador que he visto en la sección del Real Madrid de baloncesto. No, ya está, no pasa nada. Pero la puedes poner luego. Habrá gente que lo quiera saber. Para mí Petrovic, claro, Iván. Dražen Petrovic, por supuesto. Los que a lo mejor habéis... Los que tenéis más de 40 años, es normal que digáis Dražen, ¿eh? También. Si no ganamos, Chus dimisión. Exacto, Mario. Eso es. ¿Sabes por qué hay tantos millones de personas que dicen haber estado en el Bernabéu aquel día del gol de Butragueño al Cádiz? Ni idea. Fernando Martín el mejor. Bueno. Claro, tú ponla, Leo. En fin, chicos. La verdad es que me gustaría que dejéis muchas preguntas. En el próximo vídeo de preguntas y respuestas, que durante el día de hoy lo pondremos más tarde. Sabonis, Fernando Martín, Petrovic, Doncic, Rudy, seguro que a alguno se le ocurre. Ha habido muchísimos jugadores. Hay mucho fan de Arlaucas en su momento, a gente que le encantaba. Para los más veteranos, en fin, muchísimos. Chicos, vamos a tener que cerrar el directo ya. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado. Ha sido un debate molón, intenso, con temas muy chulos. Me ha gustado mucho. Vais a tener más contenido. Y nada. Para mañana ya sabéis. A las 4, ¿vale? A las 4, de 4 a 5 vamos a estar con Miri, aproximadamente de 4 a 5, si son 10 minutos más o menos ya lo veremos, ¿vale? Pero mañana buen directo, chicos, no lo perdáis. Gracias a ti, Miguel Ángel, por esa suscripción. Y a todos los demás, muchísimas gracias por haber estado. Mañana volvemos y ahora os dejaré durante el día de hoy más contenido. Así que, como siempre digo, a la Madrid, muchas gracias, chicos.